En este momento tan difícil, causado por la pandemia del COVID-19, resulta pertinente reflexionar cómo en el pasado, en México, se respondió a otros fenómenos naturales que vulneraron la seguridad, la salud y la alimentación de la población. En esta breve cápsula les hablaré de las plagas de langosta que asolaron principalmente a los estados del sur y sureste mexicano durante la primera mitad del siglo XX. La langosta es un insecto que normalmente es solitaria, pero en determinadas condiciones climáticas y ambientales, como las sequías o las inundaciones, se vuelve gregaria y adquiere la capacidad para migrar hasta zonas muy distantes. Convertida en plaga, la langosta es capaz de devorar la cubierta vegetal que encuentre a su paso, especialmente los cultivos de maíz, frijol, pasturas, algodonales, platanares, frutales y hortalizas, ocasionando pérdidas agrícolas y escasez de los productos básicos para el consumo. En la primera mitad del siglo XX, en México se vivieron dos oleadas que se distinguen por su magnitud y devastación. Una aconteció en la década de 1920 y otra en la década de 1940. En la primera, cada entidad federativa afectada diseñó su plan para enfrentar a los insectos. En Yucatán, por ejemplo, se emitió una ley que declaró de utilidad pública el acto de destruir la langosta. Se ordenó la formación de brigadas para capturarla y se creó un plan financiero para costear la campaña. En el estado de Veracruz se formó la Junta de Defensa contra la Langosta y el gobierno de Adalberto Tejeda gestionó el uso gratuito del ferrocarril para el personal de dicha junta y de los insumos necesarios para la destrucción de los insectos. Pero la situación era tan grave que las autoridades veracruzanas solicitaban al presidente de la República su intervención. En esos años el gobierno mexicano no tenía claridad sobre el papel que debía de desempeñar frente a una urgencia fitosanitaria. Apenas se estaba afianzando y tenía otras prioridades como pacificar el país. Incluso el presidente Álvaro Obregón llegó a sugerir que la destrucción de la langosta era una labor que le competía a los interesados, es decir, a los campesinos y a los productores agrícolas. El año de 1924 fue difícil y decisivo. Difícil porque la plaga se extendió a las entidades del sur y sureste mexicano. Y decisivo porque la Federación finalmente intervino con la emisión de una ley federal en el mes de noviembre denominada Ley de Plagas de los Estados Unidos Mexicanos, y meses después con la emisión del reglamento de la Ley Federal de Plagas en lo relativo a la campaña contra la langosta. Este último recuperó muchas de las disposiciones legales, operativas e institucionales puestos en marcha por las entidades afectadas. Por ejemplo, declaró de utilidad pública la campaña para eliminar el insecto. Alentó la conformación de las brigadas como método principal de combate y recuperó la arquitectura institucional al crear la Junta Nacional Directora de la campaña contra la langosta, que coordinaría desde Veracruz la primera campaña nacional. Otro aspecto importante fue la formación de la Comisión Científica Exploradora de la Plaga de Langosta en 1924, bajo la dirección del doctor Carlos Hoffman, jefe de la sección de parasitología del Instituto de Higiene, y la participación del reconocido entomólogo Alfonso Dampf. La comisión científica se instaló en Veracruz y sus estudios se centraron en el conocimiento biológico de la langosta y en el análisis de los métodos y mecanismos más convenientes para detener el avance del acrílido. La presencia de esta comisión es de suma importancia porque sentó la premisa de que la única forma de erradicar la plaga era a través de la investigación científica. La misma comisión urgió la cooperación de los estudiosos y los gobiernos de los países centro- y suramericanos para efectuar tareas coordinadas contra la plaga. En las décadas que siguieron, México, con una sólida política pública de defensa agrícola, participó y fomentó una política transnacional para la erradicación de las plagas de langosta. Al principiar la década de 1940, las autoridades mexicanas coordinaron una campaña con El Salvador y Guatemala para evitar el ingreso de los insectos al país. No obstante, los cielos de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas, Veracruz y Oaxaca se cubrieron de langosta, y en menor medida los de Guerrero, Jalisco, Michoacán y Colima. Sin embargo, los esfuerzos transnacionales continuaron
y México formó parte en 1942 del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura con sede en Costa Rica y en 1949 del Comité Internacional para el Combate de la Langosta en Centroamérica y México, conocido como CICLA, con la participación de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y un comisionado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, FAO por sus siglas en inglés. El CICLA revolucionó la organización y los métodos tecnocientíficos para el combate a la langosta, al establecer un criterio estrictamente biológico. Así, previó la instalación de laboratorios, diseñó el trabajo de campo, elaboró la cartografía de la diseminación del insecto, coordinó el movimiento de las brigadas internacionales, gestionó el libre tránsito de los recursos humanos y técnicos, todo bajo la coordinación de los acridiólogos expertos de la FAO. En esta primera mitad del siglo XX, la forma en que se atacó al acrídido varió conforme a la experiencia y los avances científicos. En un primer momento, en la década de 1920, se usaron los métodos manuales de destrucción de las huevas y la recolección del insecto. Se intentó atacar a la langosta con enfermedades bacterianas, con ceos venenosos y los primeros lanzallamas. En un segundo momento, en la década de 1940, los métodos fueron más sofisticados, con la instalación de cordones sanitarios en las fronteras de los países centroamericanos y el uso de brigadas internacionales que utilizaban modernos lanzallamas a heroína. Dichas brigadas se desplazaban por los inhóspitos territorios en ferrocarril, en jeeps con turbinas equipados con expoliadores y finalmente en aviones fumigadores que esparcían por aire las más novedosas mezclas químicas e insecticidas para destruir al insecto. Pero mientras las naciones edificaban un sistema complejo de sanidad vegetal para el control de las plagas, ¿cómo enfrentó la población rural de México la presencia masiva de la langosta? Un ejemplo son los milperos de Yucatán. Ellos, desde que tienen memoria, han lidiado con el insecto. Sabían que a su paso el acrídido era capaz de arrasar con las cosechas de maíz. Por eso, desde que cultivaban sus milpas, creaban las condiciones para enfrentar una posible escasez y pérdida de grano, sembrando una amplia variedad de tubérculos como el macal, el camote, la yuca, la jícama y el sagú. En su mayoría los tubérculos crecían sin cuidado y podían vivir hasta 5 años, y por crecer bajo la tierra, el insecto no los podía comer. En tiempos de escasez, los milperos acudían a sus milpas y a las que habían dejado en barbecho para recolectarlos. Fulgencio Notzip, milpero del pueblo de Xoquem, recordó a Rosita: cuando yo era niño de 6 años, había escasez de maíz por las langostas. Las personas entonces iban a las milpas abandonadas en busca de camote para sobrevivir. Fin de cita. Los tubérculos eran consumidos de diferente forma: en tortillas, horneados en la tierra con miel, en atole y en col, que es una especie de crema sazonada con manteca y achiote. Además, los milperos cosechaban sus elotes apenas notaban las primeras mangas de langosta. Esta cosecha servía para el consumo, pero sobre todo para salvaguardar la semilla necesaria para el cultivo del próximo año, porque el milpero nunca dejaba de cultivar aún frente a la amenaza de la langosta. También se dedicaban a la cacería, a la producción intensiva de combustible vegetal como leña y carbón, al corte de maderas duras y preciosas para la construcción y la fabricación de durmientes para el ferrocarril. Y para los milperos del sur estaba la opción de trabajar en la extracción de chicles en la selva de Quintana Roo. Con el dinero obtenido en las actividades anteriores, la población podía adquirir el maíz que el gobierno estatal importaba de Argentina y Estados Unidos. Es justo decir que los milperos participaron en las distintas campañas diseñadas por el Estado mexicano. Formaron brigadas para recolectar y destruir el insecto, y algunos fueron provistos de los nuevos dispositivos para enfrentar a la langosta. No obstante, debe reconocerse que su sobrevivencia frente a la escasez de alimento se debió, como hemos visto, en gran medida a sus antiguos saberes en torno a los tubérculos, las plantas y sus ciclos agrícolas.